Un niño pobre, descalzo y lleno de esperanza, encontró en la calle un anillo de $500,000, sin imaginar que al devolverlo descubriría un secreto capaz de cambiar su destino para siempre. Ese anillo pertenecía a su verdadero padre. Antes de compartir este relato de esperanza y revelaciones inesperadas, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. En un barrio olvidado a las afueras de la ciudad, donde las casas eran de madera gastada y techos de lata que resonaban cada vez que caía la lluvia, vivía Mateo, un niño de apenas 10 años. Sus pies siempre estaban descalzos, curtidos por el polvo y las piedras, y su ropa consistía en un pantalón desgastado con más parches que tela. A pesar de la dureza de su vida, en sus ojos brillaba una chispa de inocencia y esperanza que ni la pobreza había logrado apagar. Mateo vivía con su abuela, una mujer anciana de cabello blanco como la ceniza y manos temblorosas. Ella era todo lo que él tenía en el mundo. Su madre había muerto cuando él apenas era un bebé, y de su padre, nadie hablaba. La abuela siempre evitaba esa conversación, como si un gran secreto se escondiera tras ese silencio. Cada día, Mateo recorría las calles recogiendo botellas y pedazos de cartón para venderlos y poder comprar un poco de pan duro. Su estómago casi siempre gruñía de hambre, pero nunca se quejaba. En su interior, repetía una promesa silenciosa: algún día, abuela, te sacaré de aquí. Una mañana, mientras buscaba entre la basura detrás de un lujoso hotel del centro, algo brilló bajo la luz del sol. Mateo se agachó, apartó con cuidado unas hojas húmedas y ahí lo vio, un anillo dorado con un enorme diamante incrustado en el centro. Jamás en su vida había visto algo tan valioso. El diamante parecía atrapar la luz y devolverla en destellos azules y plateados. Mateo lo tomó en sus manos, sorprendido, y lo guardó con cuidado en el bolsillo de su pantalón roto. Su corazón latía con fuerza. Sabía que ese objeto podía significar millones, una riqueza que él ni siquiera podía imaginar. Por un momento, la tentación lo envolvió. Pensó en lo que podría comprar: zapatos nuevos, medicinas para su abuela, comida caliente. Pero también escuchó en su mente la voz de su abuela, siempre repitiéndole: Mateo, lo que no es tuyo nunca te traerá felicidad. La honestidad es nuestro único tesoro. Mientras caminaba por la calle, indeciso, escuchó gritos desesperados. Frente al hotel, un hombre de traje impecable discutía con los guardias de seguridad. Su rostro estaba desencajado, sus manos temblaban, y gritaba con furia: ese anillo vale más que $500,000. Encuéntrenlo ahora mismo. Es irreemplazable. La multitud observaba curiosa, murmurando sobre aquel millonario poderoso, dueño de empresas, conocido por su arrogancia y frialdad. Nadie se atrevía a acercarse. Nadie, excepto un niño pobre que apretaba un objeto brillante en su bolsillo y sentía que el destino lo estaba llamando. Mateo tragó saliva. ¿Debería devolverlo? ¿O callar y guardarlo? No sabía que esa decisión lo llevaría a descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. La mirada del millonario se cruzó con la del niño, y en ese instante, algo en su interior se estremeció. El millonario, de rostro afilado y cabello perfectamente peinado hacia atrás, caminaba de un lado a otro frente al hotel de 5 estrellas. Sus zapatos brillaban como espejos, y su reloj dorado reflejaba la luz del sol. Cada movimiento suyo transmitía poder y autoridad. Su nombre era Eduardo Salazar, un empresario dueño de cadenas de hoteles y restaurantes de lujo. En el mundo de los ricos, era temido y respetado. En el mundo de los pobres, era visto como un hombre distante, inalcanzable, casi como una figura de otro planeta. Los guardias revisaban el suelo, las alcantarillas, incluso las bolsas de basura, buscando el anillo perdido. Eduardo gritaba: ¿no entienden? Ese anillo no es solo caro. Es único. Devuélvanmelo. Mateo, a unos metros, apretaba su bolsillo con tanta fuerza que sentía que el diamante iba a atravesar la tela. Miraba al hombre con asombro y miedo. Nunca había visto tanta desesperación en alguien con tanto poder. La multitud murmuraba: dicen que ese anillo cuesta $500,000. Con eso vives toda una vida. ¿Quién será el afortunado que lo encuentre? Mateo respiró hondo. La voz de su abuela volvió a sonar en su mente: la honestidad es lo único que nadie puede quitarte. Pero sus pies temblaban. ¿Y si se lo quitaban? ¿Y si lo acusaban de ladrón?
Se armó de valor y dio un paso hacia adelante. Con su ropa sucia, sus pies descalzos y su cabello despeinado, caminó entre la multitud hasta quedar frente a los guardias. Uno de ellos lo empujó de inmediato. «Fuera, niño. No molestes». Pero Mateo levantó su voz, temblorosa pero firme. Yo encontré algo». El guardia se rió con desprecio. «¿Tú? ¿Qué podrías tener tú?» Eduardo, con los ojos rojos de ira, se giró hacia el niño. Por primera vez lo observó de cerca. Sus cejas se fruncieron. Había algo en esa mirada que lo desconcertaba. Mateo, con manos temblorosas, sacó el anillo de su bolsillo. El sol lo hizo brillar con intensidad. Un murmullo recorrió la multitud. El silencio cayó. Eduardo dio un paso al frente, sus labios entreabiertos, como si no pudiera creerlo. ¿Dónde encontraste eso?», preguntó con la voz quebrada. Mateo lo sostuvo en sus pequeñas manos, inseguro, mientras la multitud contenía el aliento. El niño iba a responder, pero antes de que pudiera hablar, alguien entre la multitud gritó con furia. «Ese niño lo robó. Seguro se lo guardó para quedárselo». Todos comenzaron a mirar con desconfianza al pequeño, y los guardias se acercaron para sujetarlo. El corazón de Mateo latía con fuerza. ¿Sería acusado injustamente por devolver lo que no era suyo? Los murmullos de la multitud se transformaron en voces acusadoras. «Seguro lo robó», gritó un hombre con saco gris. «Un niño de la calle no devuelve nada, lo quería para él», añadió una mujer que lo miraba con desprecio. Mateo retrocedió, apretando el anillo contra su pecho, sus ojos llenos de lágrimas. «No lo robé», gritó con la voz quebrada. «Lo encontré en la basura, lo juro». Los guardias, obedeciendo las órdenes de proteger al millonario, lo sujetaron bruscamente por los brazos. El pequeño forcejeaba, pero sus manos frágiles no podían contra las de esos hombres corpulentos. Eduardo Salazar se acercó lentamente, con una mezcla de rabia y desconfianza. Sus ojos azules, fríos como el hielo, se clavaron en el rostro del niño. «¿De verdad esperas que te crea?», preguntó con voz grave. «¿Un niño como tú, encontrando un anillo de $500,000 y devolviéndolo? Eso no pasa en el mundo real». Mateo bajó la mirada. Sus mejillas estaban sucias de polvo y ahora también de lágrimas. Yo solo quería devolverlo, mi abuela dice que lo que no es mío no debo quedármelo». Las carcajadas de algunos curiosos se escucharon entre la multitud. «¿Qué cuento tan barato?», rió un hombre obeso. «Sí, seguro tu abuela también te dijo que podías venderlo y hacerte rico», agregó otro, burlándose. Eduardo extendió la mano. El guardia arrancó el anillo de los dedos del niño y se lo devolvió al millonario. Eduardo lo miró con desesperación, como si aquel objeto fuera más que una simple joya. Sus ojos brillaron con un destello extraño de emoción contenida. Por un instante, Eduardo volvió a mirar a Mateo. Había algo en los ojos del niño, algo familiar que no podía explicar. Pero su orgullo y su frialdad hablaron más fuerte. «Eres un ladrón. Y lo peor es que intentaste engañarme». Las palabras cayeron sobre Mateo como un golpe. La multitud murmuraba, juzgándolo sin piedad. El niño sintió que el mundo se le venía abajo. Quiso defenderse, pero sus palabras quedaron atrapadas en la garganta. Los guardias lo empujaron hacia atrás, haciéndolo tropezar y caer al suelo. Sus rodillas raspadas comenzaron a sangrar, pero nadie se acercó a ayudarlo. Nadie, excepto una mujer desconocida que, desde un rincón, lo observaba con atención. Mientras Eduardo se giraba para entrar de nuevo al hotel, con el anillo en el bolsillo, Mateo murmuró entre sollozos. «Algún día sabrá la verdad, algún día». Y sin que nadie lo notara, Eduardo volvió a mirar hacia atrás, inquieto, como si la voz de aquel niño hubiera tocado algo profundo en su interior. El sol ya comenzaba a esconderse detrás de los edificios cuando Mateo caminaba de regreso a casa. Sus pasos eran lentos, pesados, y cada tanto se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. Sus rodillas dolían por la caída, y lo que más le pesaba no era la herida, sino la humillación. El recuerdo de las voces acusándolo como ladrón retumbaba en su cabeza. La mirada fría del millonario lo había atravesado como una flecha. Había devuelto algo que no era suyo,
pero aún así lo habían tratado como lo peor de la sociedad. Llegó a la vieja casita de madera donde vivía con su abuela. El lugar era tan pequeño que apenas entraban los dos. La puerta chirrió al abrirse, y allí estaba ella, sentada en una silla de mimbre, con una manta sobre las piernas y una taza de té caliente entre las manos temblorosas. Mateo, hijo, ¿qué te pasó?, preguntó alarmada al ver sus rodillas ensangrentadas. Él trató de sonreír, pero la voz se le quebró. No fue nada, abuela, solo tropecé. La anciana lo miró fijamente. Conocía demasiado bien a su nieto para dejarse engañar. Lo hizo sentarse frente a ella, tomó un paño limpio y comenzó a curarle las heridas. Dime la verdad, Mateo. Tus ojos lo dicen todo. El niño bajó la cabeza y comenzó a contarle todo, cómo había encontrado el anillo brillante, cómo había intentado devolverlo y cómo el millonario y la multitud lo habían tratado como un ladrón. La anciana se quedó en silencio. Sus manos temblaban más de lo normal y su mirada se perdió en un punto lejano. Cuando Mateo terminó de hablar, ella apretó el paño con fuerza. ¿Dijiste que el dueño del anillo se llama Eduardo Salazar?, preguntó con voz entrecortada. Mateo la miró sorprendido. Sí, abuela. Un hombre muy rico, todos lo conocían. ¿Lo conoces tú también?, la anciana apartó la mirada, con los ojos húmedos. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Finalmente, solo murmuró. Ese anillo no debió aparecer en tus manos. Hay cosas que todavía eres muy pequeño para entender, Mateo. El niño frunció el ceño, confundido. ¿Qué cosas, abuela? Ella acarició su rostro con ternura, intentando ocultar la angustia en su mirada. Solo prométeme una cosa, hijo. Prométeme que, aunque el mundo te acuse, siempre serás honesto y fuerte. Mateo asintió, aunque en su corazón ardía la curiosidad. Sabía que su abuela ocultaba algo. Algo relacionado con ese anillo y con ese hombre poderoso que lo había humillado. Esa noche, mientras intentaba dormir, la imagen del anillo brillando y la mirada desconcertada de Eduardo lo perseguían. No sabía por qué, pero sentía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y en la habitación contigua, la abuela susurró para sí misma, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Tarde o temprano, Eduardo, tendrás que saber la verdad. Esa misma noche, en la suite más lujosa del hotel, Eduardo Salazar se encontraba solo frente a una copa de whisky. El diamante del anillo brillaba bajo la luz cálida de la lámpara. Lo observaba una y otra vez, acariciando el metal con el pulgar, como si buscara respuestas ocultas en su reflejo. Cerró los ojos, exhaló con pesadez, y en su mente regresó la imagen del niño pobre que lo había devuelto. La multitud gritaba que era un ladrón, pero en los ojos del pequeño había algo distinto. No era mentira, no era engaño. Había sinceridad y un brillo extraño, un brillo que le resultaba perturbadoramente familiar. Golpeó con fuerza la mesa, derramando parte del whisky. No puede ser, ¿por qué me recordó tanto a ella?, murmuró, llevándose las manos al rostro. Tocó un viejo retrato escondido en un cajón, una fotografía de una mujer joven con una sonrisa tierna. Una mujer que había desaparecido de su vida hacía muchos años. Con el ceño fruncido, tomó el teléfono y marcó un número. Quiero que investigues algo, ordenó con voz firme al otro lado de la línea. Hoy, un niño de unos 10 años me devolvió el anillo en la entrada del hotel. Quiero saber quién es, de dónde viene, quiénes son sus padres. No dejes ningún detalle afuera. Entendido, señor Salazar, respondió una voz masculina. Eduardo colgó, pero la intriga no lo dejaba en paz. Se levantó y caminó hacia el enorme ventanal que daba a la ciudad iluminada. Miles de luces brillaban como estrellas artificiales, pero ninguna lograba distraerlo del recuerdo de esos ojos inocentes que lo habían mirado directo al alma. Mientras tanto, en el humilde barrio, Mateo dormía abrazado a su vieja manta, sin saber que en ese instante su vida estaba siendo observada desde las sombras. La abuela, en vela, escuchó ruidos en la calle, un automóvil negro estacionado a lo lejos, hombres trajeados que parecían vigilar la casa. Su corazón se aceleró. Lo reconoció enseguida, era el estilo de guardaespaldas de Eduardo. Con manos temblorosas, se asomó por la ventana y susurró con un nudo en la garganta. No,
no puede ser que ya lo haya descubierto. El destino se estaba acercando más rápido de lo que había imaginado, y el secreto que había guardado durante 10 años estaba a punto de salir a la luz. El amanecer llegó con un cielo gris, y Mateo salió temprano de casa con una bolsa rota colgada al hombro. Como todos los días, su objetivo era recoger cartones y botellas para poder comprar un poco de pan para él y su abuela. Caminaba descalzo por las calles polvorientas, saludando a los vecinos que lo conocían como el niño bueno del barrio. Pero ese día algo era distinto. A la distancia, un automóvil negro permanecía estacionado en la esquina. 2 hombres con trajes oscuros y gafas de sol lo observaban con atención. Fingían leer el periódico o hablar entre ellos, pero sus miradas seguían cada movimiento del niño. Mateo, al principio, no se dio cuenta. Se agachaba para recoger botellas de plástico, corría detrás de una lata que rodaba con el viento, o sonreía cuando veía a un perro callejero. Era un niño acostumbrado a la dureza de la vida, pero todavía conservaba gestos de inocencia. Al doblar por una calle estrecha, escuchó pasos detrás de él. Se detuvo. El silencio era inquietante. Giró la cabeza y alcanzó a ver el reflejo oscuro de unas gafas en la distancia. Tragó saliva. «Qué raro», murmuró. «¿Me están siguiendo?». Aceleró el paso, apretando la bolsa contra su pecho. Entró en un callejón, pero cuando salió al otro lado, el mismo automóvil negro estaba esperándolo en la esquina, como si se hubiera adelantado. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No entendía nada. ¿Por qué alguien tan rico mandaría a vigilar a un niño como yo? Pensó, con miedo en la mirada. Ese día, en lugar de regresar directamente a casa, decidió desviarse hacia la pequeña iglesia del barrio. Allí lo conocían, y creía que dentro estaría a salvo. Entró corriendo, respirando agitado, y se escondió detrás de una banca de madera. Los hombres no entraron, pero se quedaron esperando afuera. Como sombras silenciosas, sabían que tarde o temprano el niño tendría que salir. Desde la puerta, el sacerdote lo observó con preocupación. «Mateo, hijo, ¿qué ocurre?», preguntó con voz suave. El niño, con los ojos asustados, respondió en un susurro. «Padre, creo que alguien me sigue». Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en su oficina de cristal en lo alto de un rascacielos, Eduardo recibía la primera llamada de sus hombres. «Señor, lo tenemos ubicado. El niño se llama Mateo, vive con su abuela en un barrio pobre. No tiene padre registrado». Eduardo apretó el teléfono con fuerza. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y un temor extraño. «Sin padre», repitió en voz baja, mientras una tormenta de recuerdos comenzaba a removerse en su interior. En la oficina más alta de la Torre Salazar, los ventanales reflejaban la ciudad entera bajo el sol de la mañana. Eduardo estaba sentado tras su enorme escritorio de caoba, revisando informes financieros, pero su mente estaba en otro lugar. No podía dejar de pensar en aquel niño de mirada limpia que había devuelto el anillo. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Entró Ramírez, su hombre de confianza, un investigador privado con años de experiencia. Llevaba en las manos una carpeta gruesa. «Señor Salazar, traje el informe completo sobre el niño». Su tono era serio, casi solemne. Eduardo se incorporó de inmediato. «Dímelo todo». Ramírez abrió la carpeta y comenzó a leer. El niño se llama Mateo Ramírez, 10 años de edad. Vive en el barrio San Gabriel, en una casa de madera junto a su abuela, doña Rosa Martínez, de 72 años. Su madre, Elena, falleció cuando él tenía apenas unos meses. Y sobre el padre, hizo una pausa, mirando los papeles con cautela. No hay registros oficiales. En el acta de nacimiento, la casilla de padre está en blanco. El silencio llenó la oficina. Eduardo apretó los puños. Su respiración se volvió más pesada. «En blanco», susurró. «¿Cómo es posible?». Ramírez cerró la carpeta. «Hicimos entrevistas en el barrio. Nadie sabe nada del padre. Algunos dicen que la madre trabajó en la ciudad, otros que huyó de algo. Nadie tiene detalles claros». Eduardo se levantó de su asiento, caminando de un lado a otro. Una oleada de recuerdos le golpeó la memoria, noches de juventud, una mujer con ojos brillantes, promesas que nunca cumplió.
Su corazón comenzó a latir con fuerza. Ese niño, murmuró con voz temblorosa. Tiene algo en los ojos. Algo que me resulta demasiado familiar. Ramírez lo observó en silencio, comprendiendo más de lo que el empresario estaba dispuesto a admitir. Mientras tanto, en la humilde casa de madera, doña Rosa miraba por la ventana con inquietud. Había visto el mismo automóvil negro rondando la esquina por segunda vez en el día. Sabía lo que significaba. Se sentó en la cama, tomó un pequeño cofre de madera y lo abrió. Dentro había cartas viejas, fotografías dobladas y un medallón oxidado. Lo acarició con ternura, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Perdóname, Elena, susurró con voz rota. No pude mantenerlo oculto para siempre. Él ya lo está buscando. En ese momento, Mateo entró a la casa con su bolsa de cartones y botellas. Al verla llorar, se acercó preocupado. Abuela, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Ella rápidamente cerró el cofre y lo guardó bajo la cama. Forzó una sonrisa. No es nada, hijo. Solo estoy cansada. Pero en su interior sabía que la verdad estaba a punto de salir, y cuando lo hiciera, la vida de Mateo cambiaría para siempre. En la oficina, el silencio era denso. Eduardo se apoyaba en el escritorio, mirando el horizonte a través del ventanal. Su respiración era pesada, casi irregular. Giró bruscamente hacia Ramírez y golpeó la mesa con fuerza. No me traigas rumores ni medias verdades. Exclamó, con la voz cargada de furia. Necesito pruebas, documentos, fotografías, cualquier cosa que me diga quién es ese niño en realidad. Ramírez se mantuvo firme, aunque sabía que pocas veces había visto a su jefe tan alterado. Lo entiendo, señor. Puedo investigar a la madre, Elena. Tal vez haya registros antiguos, alguna conexión con usted. Eduardo lo interrumpió de inmediato. Búscalo. Revuelve hospitales, notarías, archivos viejos, y si es necesario, excava en el pasado. Quiero saber si ese niño tiene mi sangre. La última frase quedó suspendida en el aire. Era la primera vez que Eduardo decía en voz alta lo que lo atormentaba en silencio. Ramírez asintió con seriedad y salió de la oficina, dejando a Eduardo con el corazón latiendo desbocado. El empresario se dejó caer en su sillón, llevando las manos al rostro. El anillo sobre el escritorio brillaba, como si también lo estuviera observando, recordándole que todo estaba conectado. Mientras tanto, en la casita de madera, Mateo entró a la habitación de su abuela buscando un cuaderno para dibujar. Ella había salido a comprar medicinas, y él aprovechó para hurgar en los cajones, curioso como cualquier niño. Fue entonces cuando vio algo sobresaliendo de debajo de la cama, un borde de papel amarillento. Tiró suavemente y sacó una fotografía vieja, gastada por el tiempo. La observó con atención. En ella aparecía su madre, joven y sonriente, abrazada a un hombre alto, elegante, con un traje oscuro y una mirada penetrante. Lo que más lo sorprendió fue que ese rostro no le era ajeno, era el mismo millonario que lo había humillado frente al hotel, Eduardo Salazar. Mateo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Su respiración se agitó, y su corazón golpeó su pecho como un tambor. No puede ser, susurró. ¿Mi mamá conocía a ese hombre? Giró la fotografía y descubrió algo más, una dedicatoria escrita a mano con letra firme. Decía, para Elena, la mujer que siempre tendrá mi corazón. E.S. El niño quedó paralizado, con la foto temblando entre sus manos. ¿Qué significa esto? Se preguntó en voz baja. En ese preciso instante, la puerta se abrió. Era su abuela, que al verlo con la foto en las manos, soltó la bolsa de medicinas y palideció. Mateo. Gritó con desesperación, corriendo hacia él. Eso no debías verlo. El niño retrocedió, confundido y asustado, mientras la foto resbalaba al suelo. Abuela, dime la verdad. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué estaba con mi mamá? Doña Rosa, con lágrimas en los ojos, se quedó en silencio. Sabía que el momento que había temido durante 10 años acababa de llegar. Doña Rosa recogió la fotografía del suelo con manos temblorosas. La apretó contra su pecho como si quisiera borrarla de la memoria de Mateo. Pero los ojos del niño, llenos de lágrimas y confusión, la obligaban a hablar. Abuela, dijo con la voz quebrada.
Ese hombre, ese millonario que me llamó ladrón, ¿qué hacía con mi mamá? Rosa cerró los ojos, conteniendo un sollozo. Se sentó en la cama y lo hizo acercarse. Mateo, hijo, hay cosas que traté de protegerte de saber, porque pensé que sería mejor para ti. Pero ya eres lo bastante grande para entender algunas verdades. El niño, con el rostro pálido y las manos sudorosas, se sentó frente a ella. Dímelo todo, abuela, por favor. Ella respiró hondo y comenzó a hablar, con voz temblorosa. Tu madre, Elena, era una mujer buena, trabajadora, llena de sueños. Cuando era joven, conoció a un hombre poderoso, un hombre que parecía sacado de otro mundo. Él la enamoró, le prometió una vida mejor, un futuro lleno de esperanza. Mateo abrió los ojos con asombro. Ese hombre era ¿Eduardo Salazar? La abuela bajó la mirada, incapaz de decirlo directamente. Sí, era él. El silencio golpeó la habitación como un trueno. El niño sintió que el aire le faltaba. El recuerdo del millonario gritando y acusándolo de ladrón lo atravesó con más fuerza. Entonces, ¿él era mi padre? Doña Rosa tragó saliva, sus manos apretando la foto con fuerza. Mateo, escucha. Nunca quiso hacerse cargo de ustedes. Cuando supo de tu existencia, se alejó, o eso fue lo que tu madre me dijo. Ella decidió criarte sola, sin esperar nada de él. Las lágrimas comenzaron a resbalar por las mejillas del niño. ¿Eso significa que él me abandonó antes de conocerme? La abuela lo abrazó con fuerza, temblando. Hijo, lo único que quiero que entiendas es que tu madre te amó con todo su corazón. Ella luchó por ti hasta el último día de su vida. Ese hombre, ese millonario, no merece tu dolor. Mateo lloró en silencio, hundido en los brazos de su abuela. El peso de la verdad lo ahogaba. Ahora comprendía por qué había sentido algo extraño cuando sus ojos se cruzaron con los de Eduardo, en lo profundo, compartían la misma sangre. Pero la abuela sabía algo más. Sabía que Eduardo no era un simple recuerdo del pasado, sino alguien que, tarde o temprano, regresaría para reclamar lo que había dejado atrás. Con un suspiro quebrado, Rosa susurró en voz baja, casi inaudible. No todo es como crees, Mateo, hay más que aún no sabes. En su oficina iluminada por la fría luz del atardecer, Eduardo Salazar esperaba impaciente. Sobre su escritorio estaban los contratos de millones de dólares, pero no podía concentrarse en ninguno. Solo una pregunta lo devoraba, ¿y si ese niño realmente era suyo? La puerta se abrió. Ramírez entró con paso firme, llevando en las manos un sobre manila. Su rostro serio anunciaba que traía información importante. Señor Salazar, dijo, colocándolo sobre la mesa. Encontramos algo. Eduardo lo abrió con brusquedad. Dentro había documentos viejos, certificados médicos, registros de hospital y una copia del acta de nacimiento de Mateo. En efecto, el nombre del padre estaba en blanco. Pero lo que lo dejó helado fue una hoja adicional, un registro hospitalario fechado 10 años atrás. En él se mencionaba que la madre, Elena Martínez, había llegado embarazada y sola, declarando que el padre del niño era un hombre influyente que no quería ser nombrado. Eduardo apretó el papel con fuerza, como si quisiera romperlo. Su respiración se aceleró. Elena, susurró, con una mezcla de rabia y dolor. ¿Por qué no me lo dijiste? Ramírez lo miraba en silencio, esperando órdenes. Señor, hay más, añadió con cautela. Hablamos con una enfermera que atendió a Elena. Ella recuerda que usted visitó el hospital en esa época y que discutieron. Eduardo cerró los ojos. Un recuerdo lo golpeó con violencia, él, mucho más joven, discutiendo con Elena en un pasillo gris. Ella lloraba, pidiéndole apoyo, y él, cegado por el orgullo y el miedo al escándalo, se alejaba dejándola sola. El whisky de la noche anterior ardió de nuevo en su garganta solo con recordarlo. Golpeó la mesa con furia. «Dios mío», exclamó. «¿Qué hice?» Ramírez dio un paso adelante. «¿Cree usted que el niño es suyo?» Eduardo se llevó una mano al rostro, indeciso. «Todo apunta a que sí, pero necesito pruebas. No puedo dejarme llevar por suposiciones. Quiero un examen de ADN». Hizo una pausa, mirando fijamente a su hombre de confianza.
Encuentra la forma de obtener una muestra, sin que él lo sepa. Ramírez asintió con un gesto frío. Será complicado, señor, pero lo lograré. Mientras tanto, en la humilde casa de San Gabriel, Mateo seguía con los ojos enrojecidos tras la confesión parcial de su abuela. La fotografía de su madre con Eduardo no salía de su mente. Si ese hombre es mi padre, ¿por qué me trató como a un ladrón? Se preguntaba en silencio. Doña Rosa lo observaba desde la cocina, con el corazón destrozado. Sabía que lo peor estaba por venir. Cuando el millonario descubriera toda la verdad, el pasado que había intentado enterrar saldría a la luz, y con él, secretos aún más dolorosos. La tarde estaba húmeda y gris en el barrio San Gabriel. Los charcos en las calles reflejaban las nubes densas, y los niños corrían jugando descalzos bajo la lluvia ligera. Entre ellos, Mateo recogía cartones como siempre, cuando un hombre elegante se le acercó con una sonrisa calculada. Era Ramírez, aunque no vestía el mismo traje oscuro. Había cambiado su apariencia, llevaba una chaqueta sencilla, zapatos gastados y un maletín en la mano, intentando parecer a alguien común. «Hola, chico», dijo con voz amable, inclinándose un poco para no parecer amenazante. «Tú eres Mateo, ¿verdad?» El niño lo miró con desconfianza. «¿Quién quiere saberlo?» Ramírez rió suavemente. «Trabajo para una organización de ayuda. Estamos entregando bocadillos y juguetes a los niños del barrio. Pensé que podrías probar uno». De su maletín sacó una barra de chocolate envuelta. El brillo del empaque hizo que los ojos de Mateo se iluminaran. Hacía semanas que no probaba algo tan dulce. Dudó unos segundos, pero la tentación fue demasiado fuerte. Ramírez, mientras el niño abría el envoltorio y daba la primera mordida, sacó discretamente una pequeña servilleta con la que Mateo se limpió la boca. La guardó sin que él lo notara. Esa servilleta era suficiente para obtener la muestra de ADN. Mateo, feliz por el dulce, agradeció con una sonrisa inocente. «Gracias, señor. No todos se acuerdan de los niños de aquí». Ramírez le acarició la cabeza con falsa ternura. «Tú eres especial, Mateo. Recuerda eso». Luego se marchó, dejando al niño disfrutando del chocolate sin sospechar nada. Esa noche, en la pequeña casa, doña Rosa notó algo extraño. Mateo le contó entusiasmado que un hombre bueno le había regalado un chocolate. La sonrisa de la anciana se borró de inmediato. «¿Cómo era ese hombre?», preguntó con la voz tensa. «Alto, con cabello corto y maletín, parecía de la ciudad. Dijo que venía de una organización de ayuda». El rostro de Rosa palideció. Sabía que en ese barrio nadie regalaba nada porque sí. Caminó hasta la ventana, corriendo la cortina con nerviosismo. Afuera, en la penumbra, juró ver nuevamente el brillo de unos faros apagándose lentamente a la distancia. Con un nudo en la garganta, se sentó al lado de Mateo, acariciando su cabello. «Hijo, prométeme que no volverás a hablar con extraños. Prométeme que si alguien se acerca, vendrás directo a mí». Mateo la miró confundido. «¿Por qué, abuela? ¿Qué pasa?». Ella tragó saliva, evitando su mirada. «Porque hay personas que podrían querer hacerte daño». Esa noche, mientras Mateo dormía, doña Rosa abrió de nuevo el cofre escondido bajo la cama y tomó la fotografía de Elena con Eduardo. Con lágrimas en los ojos, la apretó contra su pecho. «Eduardo, si realmente has vuelto por él, no permitiré que le arrebate su inocencia». En el despacho más elegante de la ciudad, con paredes cubiertas de cuadros y estantes de libros de lujo, Eduardo Salazar esperaba de pie frente a su escritorio. La ansiedad lo tenía en constante movimiento, caminaba de un lado a otro, apretando las manos tras la espalda. La puerta se abrió y Ramírez entró con paso firme, sosteniendo un sobre pequeño sellado. Lo colocó sobre el escritorio con cuidado. «Aquí está, señor. La muestra del niño». Fue sencillo, no sospechó nada. Eduardo tomó el sobre como si contuviera dinamita. Sus manos, normalmente firmes y calculadoras, temblaban. «Bien», murmuró con voz áspera. «Envíalo de inmediato al laboratorio privado. Quiero el resultado cuanto antes». Ramírez asintió y salió de la oficina, dejándolo a solas con sus pensamientos. Eduardo se dejó caer en su sillón de cuero, respirando hondo. El peso de los recuerdos lo golpeó de nuevo.
En su mente vio a Elena, sonriendo con dulzura, mirándolo con aquellos ojos llenos de amor. Recordó el momento en que la dejó atrás, cegado por su ambición y miedo al escándalo. Golpeó el escritorio con el puño. Si es mi hijo, lo abandoné sin siquiera darle una oportunidad. Miró hacia el ventanal, donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas. Una parte de él deseaba que el niño no fuera suyo, para no cargar con la culpa del pasado. Pero otra parte, enterrada y vulnerable, anhelaba que el destino le diera una segunda oportunidad. Esa noche, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mateo, la mirada limpia, y aquellas palabras inocentes que lo habían desconcertado frente al hotel. Mientras tanto, en la humilde casa de madera, Mateo dormía profundamente, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. Doña Rosa, en cambio, permanecía despierta. Rezaba en silencio, con las manos juntas y el rostro bañado en lágrimas. Dios, protégelo. No permitas que ese hombre lo arrastre a su mundo. De repente, un ruido afuera la hizo asomarse por la ventana. Un automóvil negro pasó lentamente frente a la casa. Ella comprendió que no había marcha atrás, Eduardo estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad. La mañana estaba nublada en la ciudad. En la oficina de la Torre Salazar, Eduardo permanecía sentado con el teléfono fijo frente a él, como si esperara una sentencia. No había revisado contratos ni atendido reuniones. Todo lo que importaba era esa llamada. A las 11 en punto, el teléfono sonó. Eduardo lo tomó de inmediato, con un nudo en la garganta. Sí. La voz del director del laboratorio sonó al otro lado, formal y precisa. Señor Salazar, ya tenemos los resultados preliminares de la prueba de ADN que solicitó. Eduardo apretó con fuerza el auricular. Dígame. Hubo una breve pausa, seguida de palabras que le cambiaron el rostro por completo. El análisis indica una compatibilidad genética del 99.8%. El niño, Mateo, es su hijo biológico. El mundo se detuvo. Eduardo sintió que el aire le faltaba. Se levantó de golpe, caminando hasta el ventanal como si necesitara sostenerse de algo para no caer. ¿Está seguro?, preguntó con voz quebrada. El resultado es concluyente, respondió el científico. No hay margen de error. Eduardo cerró los ojos, llevándose la mano a la frente. Una oleada de emociones lo golpeó, culpa, rabia contra sí mismo, y un dolor profundo por haber perdido 10 años de la vida de su hijo. Colgó sin decir más, apoyando la frente contra el vidrio frío del ventanal. Sus labios temblaban. Tengo un hijo, y lo traté como un ladrón. Mientras tanto, en el barrio San Gabriel, Mateo se preparaba para ir a la escuela pública con su cuaderno bajo el brazo. Doña Rosa lo observaba desde la ventana, con el corazón encogido. Cuando el niño salió, la anciana se sentó en la cama, tomó el viejo cofre y lo abrió. Dentro estaban las cartas de Elena, su hija. Una de ellas, escrita poco antes de morir, decía: Mamá, si algún día Eduardo se entera de Mateo, prométele que lo protegerás hasta que pueda decidir por sí mismo si lo perdona. Las lágrimas de Rosa cayeron sobre el papel. Hija, el momento ha llegado. Él ya lo sabe. Esa noche, Eduardo no pudo escapar de la culpa. Se sentó en la oscuridad de su mansión, sosteniendo el anillo en la mano. El mismo anillo que había causado todo, el que lo ataba a un pasado que nunca cerró. Y con voz baja, casi como un susurro, murmuró: Mateo, mi hijo, ¿podrás perdonarme algún día? El sol caía sobre el barrio San Gabriel, tiñendo de naranja las calles polvorientas. Un automóvil negro, demasiado elegante para ese lugar, se detuvo frente a la casita de madera donde vivían Mateo y su abuela. Los vecinos, curiosos, miraban desde las puertas y ventanas, murmurando sobre quién podría llegar en un coche así. Del vehículo descendió Eduardo Salazar, impecable en su traje oscuro. Sus zapatos brillaban tanto que parecían fuera de lugar en aquel suelo polvoriento. Caminó hasta la puerta con el corazón acelerado. Cada paso era una lucha entre el orgullo del hombre poderoso y la vulnerabilidad de un padre que había perdido 10 años de vida de su hijo. Tocó la puerta con firmeza. Tras unos segundos, Doña Rosa apareció. Su rostro reflejaba sorpresa, pero rápidamente se endureció en una expresión de furia contenida.
¿Qué demonios hace usted aquí? Espetó con voz grave. Eduardo tragó saliva. Necesito hablar con Mateo. La anciana dio un paso adelante, bloqueando la entrada con su frágil cuerpo, pero con una fuerza que parecía invencible. Usted no tiene nada que hablar con él. Ya le hizo suficiente daño. El empresario la miró fijamente, intentando mantener la calma. Rosa, yo no sabía que era mi hijo. No lo supe hasta ahora. Las lágrimas brillaron en los ojos de la anciana, aunque su voz se mantuvo firme como el hierro. Mentira. Elena le dijo la verdad hace 10 años. Usted eligió el dinero, el poder, su maldito orgullo. La dejó sola, embarazada, y nunca volvió. Nunca. Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Eduardo bajó la mirada, sintiendo cómo la culpa se hacía insoportable. Lo sé, y me arrepiento cada día que respiro. Pero ahora quiero estar para él. Déjeme verlo, por favor. Rosa lo empujó con su mano temblorosa, pero firme. No. No voy a permitir que entre en su vida solo para destruirlo. Mateo no es un trofeo ni un capricho de millonario. Es un niño con un corazón puro. Y yo lo protegeré aunque sea lo último que haga. Eduardo la miró con dolor. Sus labios temblaban, incapaces de encontrar las palabras correctas. Solo necesito una oportunidad. En ese momento, la puerta se abrió un poco más. Desde adentro, Mateo escuchaba la discusión. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al millonario en la entrada de su casa. El corazón del niño latió con fuerza. Su mente se llenó de imágenes, el hombre gritándole ladrón frente al hotel, y luego la fotografía que había encontrado junto a su madre. Con voz temblorosa, apenas audible, preguntó. ¿Él es mi papá? El silencio cayó como un rayo sobre los tres. Rosa cerró los ojos con desesperación. Eduardo, en shock, no supo qué responder. El silencio era tan denso que parecía detener el aire. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón acelerado, salió lentamente de detrás de la puerta. Miró directo a Eduardo, ese hombre poderoso que había llenado de lujos la ciudad, pero que a él lo había dejado en la miseria. ¿Es verdad?, preguntó con la voz quebrada. ¿Eres mi papá? Eduardo dio un paso hacia él, con los labios temblorosos. Sí, hijo, soy yo. Pero antes de que pudiera decir más, Mateo lo interrumpió, gritando con fuerza. No me llames hijo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Un padre no abandona. Un padre no deja a su hijo crecer descalzo, con hambre, viendo cómo su abuela se enferma. Tú no eres mi papá. Las palabras atravesaron a Eduardo como espinas en el pecho. Intentó acercarse más, pero el niño retrocedió, con rabia en los ojos. ¿Dónde estabas cuando me dolía el estómago de hambre? ¿Dónde estabas cuando los otros niños se burlaban porque no tenía zapatos? ¿Dónde estabas cuando mamá murió? La voz de Mateo se quebró en un sollozo desgarrador. Nunca estuviste ahí, nunca. Eduardo, con los ojos vidriosos, bajó la cabeza. Por primera vez en muchos años, el hombre frío y arrogante se derrumbó. Su respiración era irregular y las lágrimas finalmente escaparon por sus mejillas. Perdóname, murmuró con la voz rota. No hay un solo día en que no me arrepienta de lo que hice. Te fallé, Mateo. Le fallé a tu madre. Mateo lo miraba con rabia y dolor. Cada palabra de disculpa le sonaba vacía, como un eco tardío. No necesito tu dinero ni tus lujos, escupió con amargura. Lo único que quería era un papá, y ya es demasiado tarde para eso. La abuela, que hasta entonces había observado la escena con el corazón en un puño, intervino con voz firme pero tierna. Basta, Mateo. Tu dolor es justo, pero no permitas que la rabia te consuma. El niño respiraba agitadamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Eduardo intentó extender un brazo hacia él, pero Mateo lo apartó con un gesto brusco. El millonario cayó de rodillas frente a la puerta de aquella humilde casa, sin importarle la mirada de los vecinos. Lloraba como un hombre derrotado, como alguien que por primera vez reconocía que todo el dinero del mundo no podía comprar el perdón de un niño. Dame una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar, suplicó con voz temblorosa.
Mateo lo miró con el corazón dividido entre la rabia y la esperanza. Su respuesta aún estaba atrapada en el aire. El rostro de Eduardo estaba bañado en lágrimas. De rodillas, parecía haber perdido todo el poder y la arrogancia que alguna vez lo definieron. Pero los ojos de Mateo, enrojecidos y llenos de rabia, no se ablandaron. El niño respiraba con dificultad. El dolor de toda una vida se desbordaba en su mirada. No quiero escucharte más, dijo con voz temblorosa, pero firme. Tú no eres mi papá, y nunca lo serás. Se dio media vuelta y corrió hacia el interior de la casa. La abuela intentó detenerlo, pero Mateo cerró la puerta de su pequeño cuarto con un golpe seco. Dentro, se tiró sobre su cama de madera, hundiendo el rostro en la manta vieja, y sollozó hasta que la rabia lo dejó sin fuerzas. Doña Rosa se quedó de pie en la sala, mirando a Eduardo con una mezcla de furia y compasión. ¿Lo ve?, dijo en voz baja. Ese es el precio de su abandono. Eduardo levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba marcado por el dolor, pero en sus ojos había una determinación feroz. Lo sé. Pero no voy a rendirme. La anciana arqueó las cejas. ¿Qué quiere decir? Eduardo se incorporó, limpiándose el rostro con la mano temblorosa. Que no importa cuánto me odie ahora, no me iré hasta demostrarle que soy más que mis errores. Puede cerrarme la puerta 1000 veces, puede gritarme, puede llamarme lo que quiera, pero yo estaré aquí. Hasta que algún día, aunque sea por un instante, pueda mirarme sin odio. Doña Rosa lo observó con cautela. Conocía el poder y la obstinación de ese hombre, pero también veía algo nuevo en él, una fragilidad que jamás había mostrado. Le advierto algo, Eduardo, dijo con voz firme. Si viene aquí a jugar con su conciencia, si lo hace solo para limpiar su culpa, más vale que no vuelva jamás. Pero si de verdad quiere estar para ese niño, deberá probarlo con hechos, no con palabras. Eduardo asintió lentamente, comprendiendo la magnitud del reto que tenía delante. Entonces así será. Salió de la casa, y el sonido de la puerta cerrándose detrás de él dejó un eco en la sala. Desde su cuarto, con la cara aún hundida en la manta, Mateo escuchó cómo el auto arrancaba. Sus puños se apretaron con fuerza. No me vas a engañar, susurró entre sollozos. Ya es demasiado tarde para ti. Pero en el fondo de su corazón, una voz muy pequeña, casi un susurro enterrado, dudaba de esas palabras. Los días siguientes, el barrio San Gabriel comenzó a notar cambios inesperados. Primero, la vieja escuela pública donde asistía Mateo recibió una donación misteriosa, nuevos pupitres, libros recién impresos, incluso pintura fresca para las paredes descascaradas. Los maestros, sorprendidos, anunciaron con alegría que ahora los niños tendrían útiles y uniformes completos. Mateo, sentado en la última fila, frunció el ceño al ver los logotipos discretos en las cajas de donación, Fundación Salazar. Su corazón se llenó de rabia. Claro, ahora quiere comprarme con cosas, pensó, cerrando el cuaderno con fuerza. En el barrio también comenzaron a aparecer mejoras, un camión llegó con medicinas para la posta médica, luego instalaron lámparas nuevas en las calles que siempre quedaban oscuras por la noche. Los vecinos celebraban, agradecidos, convencidos de que por fin alguien se acordaba de ellos. Ese millonario no es tan malo después de todo, decían algunos. Quizá hasta se preocupe por los pobres, comentaban otros. Pero Mateo no compartía ese entusiasmo. Cada vez que escuchaba el apellido Salazar, su estómago se revolvía. Una tarde, mientras jugaba con otros niños en la cancha polvorienta, un auto negro apareció en la esquina. De él descendió Eduardo, sin traje ni corbata esta vez, solo con una camisa sencilla y expresión cansada. Llevaba una caja de balones nuevos. Los niños corrieron emocionados hacia él, agradecidos. Pero Mateo se quedó atrás, con los brazos cruzados. Eduardo lo vio y se acercó lentamente. Mateo, dijo con voz suave, no vine a comprarte. Solo quiero que sepas que estoy aquí. El niño lo miró con frialdad. ¿Y crees que con pelotas y cuadernos voy a perdonarte? Respondió con rabia. Lo que yo quería era un papá, no tus regalos. Los demás niños guardaron silencio, sorprendidos por la dureza de sus palabras. Eduardo bajó la mirada, sintiendo el golpe en el corazón. Lo sé, murmuró con tristeza. Pero déjame, aunque sea, empezar de algún modo.
Mateo dio media vuelta y se alejó corriendo. La pelota nueva rodó hasta sus pies, pero él la empujó con fuerza hacia un charco de barro, sin mirarla. Desde la ventana de su casa, doña Rosa observaba todo. Su rostro mostraba dolor, pero también una chispa de esperanza. Eduardo estaba intentando cambiar. Aún así, pensaba en silencio. Los regalos no borrarán 10 años de ausencia. Va a tener que ganárselo de verdad. El barrio ya murmuraba sobre el cambio de actitud de Eduardo Salazar. Algunos lo veían como un héroe inesperado, otros como un millonario tratando de limpiar su imagen. Pero para Mateo, nada de eso importaba. Para él, Eduardo seguía siendo el hombre que lo llamó ladrón y que había abandonado a su madre. Una tarde, Eduardo esperó a que los niños salieran de la escuela. Vestía sencillo, sin escoltas ni autos lujosos, como si quisiera borrar cualquier barrera entre él y el niño. Cuando Mateo apareció con su cuaderno bajo el brazo, Eduardo dio un paso al frente. «Mateo, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó con voz suave. El niño lo miró de reojo, endureciendo el gesto. «No tengo nada que hablar contigo». «Por favor», insistió Eduardo. «Solo quiero caminar contigo hasta tu casa. No diré nada que no quieras escuchar». Mateo apretó los labios, dudando unos segundos. Finalmente, accedió a caminar, pero mantuvo la mirada fija en el suelo, con pasos rápidos. Eduardo lo seguía a su lado, buscando las palabras correctas. «Sé que no hay excusa para lo que hice. Te fallé a ti, a tu madre, y a tu abuela. Pero quiero enmendarlo, quiero ser parte de tu vida, aunque sea tarde». Mateo se detuvo de golpe y lo miró con rabia en los ojos. «¿Parte de mi vida?», espetó. «¿Dónde estabas cuando mamá tosía toda la noche porque no podía comprar medicinas? ¿Dónde estabas cuando tuve que trabajar para comprar un pedazo de pan? Tú estabas en tus hoteles, comiendo banquetes, mientras yo pasaba hambre». Cada palabra era un golpe certero. Eduardo bajó la cabeza, sintiendo que no tenía defensa. «Tienes razón», dijo con voz quebrada. «No merezco tu perdón, pero no me rendiré». Mateo dio un paso hacia él, con lágrimas de furia en los ojos. «¿Sabes qué? Yo no necesito un padre. Ya tuve uno, y me abandonó antes de nacer». El niño giró sobre sus talones y corrió hacia la casa, dejando a Eduardo solo en la calle, con el corazón desgarrado. Los vecinos observaban en silencio desde las puertas, algunos con compasión hacia el millonario, otros con desprecio. Eduardo, por primera vez en años, se sintió pequeño, derrotado, incapaz de controlar nada. Se apoyó contra un muro, con las manos temblorosas, y murmuró para sí mismo. ¿Y si ya es demasiado tarde? Desde la ventana de su cuarto, Mateo lo observaba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su corazón latía con fuerza. Aunque odiaba admitirlo, una parte de él deseaba creer en ese hombre, y esa contradicción lo atormentaba. La noche cayó sobre el barrio San Gabriel con un aire pesado. En la pequeña casa de madera, doña Rosa intentaba preparar la cena, pero sus manos temblaban más de lo normal. La tos seca la sacudía con violencia, y un dolor agudo en el pecho la obligó a dejar caer la olla al suelo. «Abuela», gritó Mateo, corriendo hacia ella para sostenerla antes de que se desplomara. La anciana respiraba con dificultad, llevándose una mano al pecho. «No, no te preocupes, hijo», susurró con voz débil. «Solo estoy cansada». Pero sus labios pálidos y la mirada perdida decían lo contrario. Mateo salió corriendo a la calle, desesperado. «Ayuda. Por favor, alguien ayúdeme. Mi abuela no puede respirar». Los vecinos salieron alarmados, pero ninguno tenía recursos médicos. La posta del barrio estaba cerrada y sin doctores. Entre la multitud que se agolpaba, apareció un auto negro que se detuvo de golpe. De él descendió Eduardo, que al escuchar los gritos había ordenado a su chofer acercarse de inmediato. Al ver a Rosa desplomada en los brazos de su nieto, el millonario palideció. «Llamen una ambulancia ahora mismo», ordenó con voz firme, mientras sacaba su teléfono de inmediato. Mateo, al verlo, apretó los puños con rabia. «No te acerques. Esto no tiene nada que ver contigo». Eduardo ignoró la furia del niño y se arrodilló junto a Rosa. «Resiste, Rosa. No voy a dejar que te pase nada».
La anciana abrió los ojos apenas un poco, reconociendo su voz. Eduardo, susurró con esfuerzo. No, no le falles otra vez. Eduardo sintió un nudo en la garganta. No lo haré, te lo prometo. La ambulancia, gracias a su influencia, llegó en cuestión de minutos. Los paramédicos trasladaron a Rosa de inmediato, mientras Mateo corría detrás de la camilla, tomado de su mano con lágrimas en los ojos. Eduardo intentó subir también, pero Mateo lo empujó con fuerza. No eres parte de esto. Déjanos en paz. El millonario lo miró con dolor, pero no cedió. Subió al auto y siguió la ambulancia, decidido a estar allí, aunque el niño lo rechazara con todas sus fuerzas. En la sala de emergencias del hospital privado al que Eduardo ordenó trasladarla, los doctores se llevaron a Rosa rápidamente. Mateo quedó en la sala de espera, con las manos temblorosas y el rostro bañado en lágrimas. Eduardo se sentó a unos metros de él, sin atreverse a acercarse demasiado. Sabía que en ese momento todo lo que el niño necesitaba era esperanza. Y él, por primera vez en su vida, no podía comprarla con dinero. El reloj de la sala de espera marcaba cada segundo como un martillazo en el corazón de Mateo. El niño, con las manos entrelazadas y los ojos rojos de tanto llorar, miraba fijamente la puerta del área de emergencias. A su lado, los vecinos que habían acompañado hasta el hospital guardaban silencio, sabiendo que no podían hacer más que rezar. Finalmente, un médico de bata blanca salió con gesto serio. Mateo corrió hacia él de inmediato. «Doctor. ¿Cómo está mi abuela?» El hombre se quitó los lentes y habló con voz grave. «Tu abuela ha sufrido un colapso pulmonar severo. Su estado es crítico. Necesita un tratamiento urgente y una intervención especializada, pero debo ser sincero, es muy costoso y no puede realizarse en este hospital público. Tendríamos que trasladarla a una clínica privada con equipo avanzado». Mateo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Cuánto cuesta?», preguntó con desesperación. El médico suspiró. «Más de lo que podrías imaginar, hijo. Decenas de miles de dólares». El niño se quedó mudo, con lágrimas cayendo por su rostro. No tenía ni para comprar zapatos, mucho menos para salvar la vida de su abuela. Detrás de él, una voz grave rompió el silencio. «Yo pagaré lo que sea necesario». Mateo giró y vio a Eduardo de pie, con los ojos fijos en él. El médico lo reconoció de inmediato y asintió con respeto, sabiendo que aquel hombre podía cubrir cualquier gasto. «Tenemos que actuar ya», dijo Eduardo, acercándose. «Si la trasladamos a mi clínica privada, tendrá la mejor atención». Mateo apretó los puños con fuerza, temblando de rabia. «No. No necesito nada tuyo». El médico lo miró con compasión. «Hijo, sin ese apoyo, tu abuela no sobrevivirá». El niño sollozó, atrapado entre el odio y el amor. Miraba a Eduardo con furia, pero también veía a su abuela, frágil, conectada a máquinas, luchando por respirar. Eduardo dio un paso más, con la voz temblorosa pero firme. «No lo hago por mí. Lo hago por ella, y por ti». Mateo bajó la mirada, sus lágrimas cayendo al suelo. El dilema lo desgarraba por dentro, aceptar la ayuda del hombre que más odiaba, o perder a la única persona que lo había cuidado toda su vida. El doctor lo observaba expectante. El tiempo corría. Cada minuto podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Mateo cerró los ojos con fuerza y murmuró con un hilo de voz. «Haz lo que tengas que hacer, pero no pienses que con esto me vas a comprar». Eduardo respiró profundamente, asintiendo con solemnidad. «No busco comprarte, Mateo, solo salvar a quien los dos amamos». La sirena de la ambulancia privada cortaba la noche mientras trasladaban a Doña Rosa a la clínica más exclusiva de la ciudad, propiedad del imperio de Eduardo Salazar. Dentro, los médicos trabajaban contra el tiempo, mientras Eduardo y Mateo viajaban en silencio, sentados frente a frente. Mateo no apartaba la vista de su abuela, temblando y rezando en silencio. Eduardo lo miraba de reojo, con el corazón hecho trizas, sabiendo que aquella mujer había cuidado a su hijo durante una década, en su lugar. Al llegar, la clínica se volcó de inmediato al caso. Un equipo de especialistas entró con Rosa a quirófano. Mateo quiso acompañarla, pero lo detuvieron en la puerta.
Eduardo puso una mano sobre su hombro, intentando darle fuerza, pero el niño la apartó con brusquedad. No me toques, dijo con rabia contenida. Solo haz que la salven. Eduardo asintió, tragándose el dolor de su rechazo. Haré todo lo que esté en mis manos. Horas después, en la sala de espera privada, el médico principal apareció con el rostro tenso. La cirugía es complicada. El colapso pulmonar es más grave de lo que pensamos, necesitaremos un trasplante parcial para que sobreviva. Mateo dio un paso adelante, con los ojos desorbitados. ¿Un trasplante? ¿De dónde lo van a sacar? El médico bajó la voz, mirando a Eduardo. Necesitamos un donante compatible, y rápido. El tiempo se acaba. Hubo un silencio sepulcral. Eduardo, sin pensarlo 2 veces, se acercó. Hagan las pruebas conmigo. El médico lo miró sorprendido. ¿Está seguro, señor Salazar? Sí. Si soy compatible, daré lo que sea necesario. Mateo lo observó con los ojos muy abiertos, sin poder creerlo. Parte de él quería gritarle que no lo hiciera, que no lo necesitaba, pero otra parte, enterrada bajo la rabia, sintió por primera vez un destello de esperanza. Minutos después, los resultados llegaron. Increíble, dijo el médico. Señor Salazar, usted es altamente compatible. Eduardo cerró los ojos, respirando con fuerza. No era solo una coincidencia médica, era la confirmación, una vez más, de aquel lazo de sangre que el destino insistía en recordarle. Mateo, con lágrimas en los ojos, lo miró con rabia y confusión. ¿Por qué harías algo así? Eduardo se inclinó hacia él, con la voz quebrada pero firme. Porque no pienso perder otra vez a mi familia. El niño quedó en silencio, incapaz de responder. En ese instante, el destino de los 3 quedó sellado dentro de aquellas paredes blancas, un padre arrepentido, un hijo herido y una abuela luchando por sobrevivir. El quirófano estaba iluminado con luces blancas que parecían frías como el acero. Los médicos se movían con precisión, preparando simultáneamente a Doña Rosa y a Eduardo Salazar. Mateo, desde la sala de observación, miraba con el corazón desbocado. Veía a su abuela inconsciente, conectada a máquinas, y, al otro lado, a Eduardo acostado en otra camilla, con la misma serenidad de alguien que ya había tomado una decisión irrevocable. Antes de que le colocaran la anestesia, Eduardo giró el rostro hacia la ventana de cristal. Sus ojos encontraron los de Mateo. No tengas miedo, susurró con los labios secos. Haré lo que sea por ustedes. Mateo apretó sus pequeñas manos contra el vidrio, con lágrimas cayendo. Quería gritarle que no lo hiciera, que no arriesgara su vida. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. El procedimiento comenzó. Los doctores trabajaban contrarreloj. Cada pitido de las máquinas era un recordatorio de lo frágil que era la vida. Pasaron horas eternas. Mateo caminaba de un lado a otro en la sala de espera, abrazando la vieja manta que solía cubrirlo en las noches frías. En su mente se mezclaban recuerdos de hambre y soledad, con las imágenes recientes de un hombre que, por primera vez, estaba dispuesto a perderlo todo por él. ¿Y si muere ahí adentro? Murmuró, con el corazón encogido. ¿Y si pierdo a mi papá, justo cuando empiezo a conocerlo? El niño rompió en llanto, cayendo de rodillas en el suelo. Doctores y enfermeras pasaban, pero nadie lo interrumpió. Era el desahogo de un corazón que había estado cargando demasiado. Finalmente, la puerta del quirófano se abrió. El médico principal salió, con el rostro cansado pero sereno. La operación fue un éxito. Mateo corrió hacia él, casi sin aliento. ¿Y mi abuela? ¿Y él? El doctor sonrió suavemente. Ambos están estables. Necesitarán tiempo para recuperarse, pero sobrevivieron gracias a la donación. El niño sintió un alivio tan fuerte que cayó en llanto otra vez, pero esta vez de gratitud. Miró hacia la camilla que salía del quirófano, primero su abuela, luego Eduardo, pálido y débil, pero vivo. Por instinto, Mateo corrió hacia el lado de Eduardo, tomó su mano vendada y la apretó con fuerza. El millonario apenas abrió los ojos, débil por la anestesia. Mateo, murmuró. Nunca más, te dejaré solo. El niño sollozó, escondiendo el rostro contra su brazo. Por primera vez, no lo apartó.
La luz del amanecer se filtraba por las ventanas de la clínica. En una habitación amplia y silenciosa, doña Rosa descansaba en una cama, conectada a oxígeno, pero con un color más vivo en el rostro. En la cama contigua, separado solo por una cortina, estaba Eduardo, aún débil tras la cirugía. Mateo iba de un lado a otro, preocupado, intentando atender a los dos como podía. Llevaba agua, acomodaba mantas, y no se despegaba de la habitación ni un segundo. Su rostro seguía tenso, pero sus ojos comenzaban a mostrar algo distinto, un brillo de cuidado genuino hacia el hombre que tanto había odiado. Cuando doña Rosa abrió los ojos, buscó con la mirada a su nieto. Mateo, susurró con voz débil. Ven aquí, hijo. El niño corrió a su lado, tomándole la mano con ternura. Estoy aquí, abuela. Todo va a estar bien. Ella sonrió con suavidad, y luego giró la cabeza hacia la otra cama, donde Eduardo dormitaba con una mascarilla de oxígeno. ¿Ves lo que hizo? Preguntó. Arriesgó su vida para salvar la mía. Mateo bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Lo sé, pero aún duele, abuela. Me dejó solo demasiado tiempo. Rosa acarició su rostro con ternura. El pasado no lo podemos cambiar, hijo. Pero el presente sí. Y tú mereces tener un padre, aunque llegue tarde. El niño apretó los labios, sus ojos humedeciéndose. ¿Y si me vuelve a dejar? La anciana sonrió, con la serenidad de quien sabe más de lo que dice. Esta vez no lo hará. Lo vi en sus ojos, tiene arrepentimiento verdadero. Mateo miró hacia la otra cama. Eduardo abrió los ojos lentamente, débil, pero con una sonrisa sincera al verlos juntos. Su voz apenas era un murmullo. Gracias, por dejarme estar aquí. El niño lo observó en silencio, y aunque no respondió con palabras, no soltó la mano de su abuela. En su interior, algo comenzaba a quebrarse, la muralla de odio que había levantado contra su padre empezaba a mostrar grietas. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la tenue luz de la lámpara del hospital. El silencio era profundo, roto únicamente por el pitido constante de las máquinas médicas. Doña Rosa, más lúcida tras la operación, llamó a su nieto y a Eduardo con un gesto débil de la mano. Es hora de que sepan toda la verdad, susurró, con los ojos húmedos. Mateo se acercó de inmediato, tomándole la mano. Eduardo, aún débil, se incorporó con esfuerzo desde su cama, mirándola con el corazón en un puño. Rosa inspiró profundamente y comenzó a hablar, con la voz quebrada por los recuerdos. Elena no murió odiándote, Eduardo. Nunca quiso que Mateo creciera pensando que lo abandonaste. La verdad es que, tú no lo sabías todo. Eduardo frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? Cuando Elena quedó embarazada de ti, continuó la anciana, ella estaba feliz, ilusionada. Pero alguien más se interpuso, tu padre, don Alberto Salazar. Los ojos de Eduardo se abrieron de par en par. Mi padre. Rosa asintió con amargura. Sí. Él descubrió el embarazo y lo consideró una mancha para el apellido Salazar. Amenazó a Elena, la hizo jurar que se alejaría de ti para siempre, y le prometió dinero y silencio a cambio. Le dijo que si intentaba buscarte, te destruiría la vida, arruinando tu nombre y tu carrera. Eduardo quedó petrificado. La imagen de su padre, autoritario y cruel, vino a su mente como un golpe en el estómago. Dios mío. Susurró. Todo este tiempo creí que ella me había traicionado, cuando en realidad fue mi padre quien nos separó. Rosa apretó la mano de Mateo con fuerza. Elena eligió protegerte, Eduardo. Eligió criar a Mateo sola antes que arruinarte la vida. Te amaba demasiado para verte destruido por tu propio padre. Las lágrimas corrieron por el rostro de Eduardo. Perdóname, Elena. Murmuró, mirando al techo como si hablara con ella. Te fallé, te juzgué mal, y lo peor de todo es que también fallé a nuestro hijo. Mateo lo observaba con el corazón encogido. Por primera vez, veía a ese hombre poderoso completamente roto, no por orgullo ni por dinero, sino por amor y arrepentimiento. Rosa, con su última fuerza, tomó las manos de ambos y las unió sobre la cama. Ya no carguen más culpas. Mateo necesita a su padre, y Eduardo, tú necesitas a tu hijo.
No permitan que los fantasmas del pasado los separen como lo hicieron conmigo y Elena. El silencio llenó la habitación. Mateo miró la mano de Eduardo sosteniendo la suya. Sentía rabia, sí, pero también algo nuevo, comprensión. Eduardo, con los ojos bañados en lágrimas, susurró. Si me das la oportunidad, Mateo, juro que nunca más volverás a estar solo. El niño no respondió de inmediato, pero esta vez, no apartó la mano. Pasaron varios días en la clínica. Poco a poco, doña Rosa fue recuperando fuerzas, mientras Eduardo sanaba de la operación. Mateo, que al principio evitaba a su padre, terminó por pasar cada día entre ambas camas, cuidando a los dos con ternura. Una mañana luminosa, la abuela pidió que la llevaran en silla de ruedas al jardín del hospital. Allí, bajo los árboles y el canto de los pájaros, se sentaron los tres. El aire olía a vida nueva. Rosa tomó la mano de su nieto y la colocó sobre la de Eduardo. Mateo, tu madre siempre quiso que tuvieras un padre. Y aunque el pasado fue duro, ahora el destino te lo ha devuelto. No lo rechaces, dale la oportunidad que yo sé que merece. El niño bajó la mirada, luchando con su corazón. Recordaba los años de hambre, de burlas, de dolor, pero también recordaba el momento en que Eduardo arriesgó su vida para salvar a su abuela. Recordaba sus lágrimas, su voz rota, su promesa sincera. Con voz temblorosa, murmuró. No puedo olvidar lo que pasó. Pero quiero intentar perdonarte. Eduardo, con lágrimas rodando por su rostro, se inclinó hacia él. Eso es más de lo que merezco, hijo. Te lo juro, dedicaré cada día que me quede a demostrarte que nunca más estarás solo. Mateo, con un nudo en la garganta, se lanzó a sus brazos. El millonario lo abrazó con fuerza, cerrando los ojos como quien recupera el tesoro más grande de su vida. Doña Rosa los observaba con una sonrisa débil, pero llena de paz. Por fin, después de tantos años de silencio y dolor, veía a su nieto protegido y amado. Eduardo besó la frente del niño y susurró. Te prometo que lo que antes fue abandono, ahora será amor infinito. El sol iluminaba el jardín, bañando la escena en un resplandor cálido, como si el cielo mismo aprobara aquel reencuentro. A veces, la vida nos arrebata lo más valioso con secretos, errores y orgullos. Pero también nos da segundas oportunidades. Eduardo descubrió demasiado tarde que el dinero no vale nada si se pierde lo esencial, la familia. Y Mateo aprendió que, aunque el pasado duela, el perdón puede abrir la puerta a un futuro distinto. Si alguna vez te sientes solo, recuerda, siempre hay alguien dispuesto a luchar por ti, aunque llegue tarde. Y a veces, esos reencuentros son los que más sanan el alma.